Bueno, ahora sí vamos a dar inicio. De nuevo les doy la bienvenida. Buenos días a todos y feliz viernes. Gracias por estar en este espacio y de parte de Stefanini, pues queremos agradecer su participación y presencia en este webinar que se llama Analítica de datos aplicada a la visión de negocio. ¿Cuál es el mejor camino? Para ello hemos invitado a dos expertos. Desde España se conecta José Cristino Fernández, él es director de negocios de Future Space, y desde Colombia, desde Manizales, se conecta Jaime Barco, director regional de TATIC. Así que bueno, pues yo les doy la bienvenida a los dos. Gracias por estar en este webinar y por su tiempo. Al final tendremos un espacio para preguntas, así que nos pueden escribir por el chat. Yo las estaré leyendo a nuestros dos invitados. Así que bueno, vamos a dar inicio. Jaime, José, bienvenidos y adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día para todos. Es un verdadero placer estar compartiendo con ustedes en esta mañana nuestras experiencias, nuestra trayectoria en América Latina, llevando proyectos de analítica de datos para múltiples organizaciones de múltiples industrias. En esta sesión de hoy les queremos compartir van a haber dos sesiones. La primera la voy a llevar yo y voy a compartir un poco sobre los retos de la analítica y la generación de conocimiento profundo, y voy a compartir una experiencia con un cliente real donde tuvimos que superar estos retos. En la segunda parte irá Cristino con una conferencia maravillosa sobre riesgo financiero y cómo la analítica y la inteligencia artificial apoyan esto. Para comenzar mi ponencia, mi conversación con ustedes, les quiero comentar que yo me recorro muchos países de la región y muchas industrias ayudando a las compañías a avanzar en sus proyectos de analítica. Pero nos ha parecido un verdadero reto empezar bien, contar una historia de éxito, que al final la compañía pueda ver que los resultados, que la inversión que hizo se puede monetizar, y más aún que el proyecto se empezó bien. Yo soy muy crítico de los proyectos de analítica porque, bueno, me ha enseñado la vida y todas estas heridas de guerra que hemos acumulado en las implementaciones nos han demostrado que si una compañía empieza mal, genera una herida que va a ser muy complicado después retomar. Pierde la confianza, pierde el sponsor en la organización y pierde la posibilidad de inversión. Lo primero que les quiero compartir es que todas las compañías que hemos visitado, todas tienen datos, tienen herramientas y tienen preguntas de negocio. Los datos pueden estar completos, incompletos, sucios, limpios, hay de todo. No es un bloqueante, no es una barrera. Nosotros nunca recomendamos limpie los datos para que empiece. Nosotros buscamos maximizar los desarrollos con los datos que la compañía tiene. Herramientas, hasta Excel sirve, sin lugar a dudas. Y conocemos muchas herramientas, compañías que tienen colecciones de herramientas de todo tipo, pero no está el reto ni en las herramientas ni en los datos. Nosotros pensamos que el primer reto que tienen las compañías es entender sus preguntas. Es decir, si los datos cuentan historias, ¿qué historia quiero que cuenten mis datos? ¿Qué les voy a preguntar? ¿Qué acciones voy a tomar o qué decisiones voy a emprender? Voy a profundizar ahí. En el tema de la analítica, como he comentado, todas las compañías tienen herramientas libres. Hoy está el reinado del Python y herramientas libres por toda parte, pero las preguntas que tengan capacidad transformadora, que tengan capacidad disruptiva, que potencien los procesos, que puedan dar evidencias de monetización y cambios, no están expresadas correctamente. ¿Esto por qué ocurre? Ocurre porque nos parece a nosotros, y en la experiencia que tenemos, los estrategas de las compañías no están entrenados para formular esas preguntas que tengan esas características. En muchos assessments que hacemos de analítica o muchos talleres de enfoque, en Stefanini tenemos un taller maravilloso para ayudar a las compañías a enfocarse en analítica. Las preguntas que nos salen son tácticas u operativas, y es un verdadero reto buscar en los ejecutivos estas preguntas que sean de estas características disruptivas y exponenciales. Ya voy a profundizar de qué se trata eso. En esta lámina queremos expresar que compañías que hemos visitado y con las que hemos trabajado tienen un mapa de cómo iniciar, pero hay muchas compañías motivadas a iniciar por un gobierno de información. Hay compañías que tienen en la cabeza que un gobierno de información es lo más importante porque, ¿cómo empiezo sin gobernar los datos?
Hay otras organizaciones que consideran, como dije al principio, que si los datos no están limpios, pues no puedo empezar. Y que primero tengo que hacer un modelo de calidad de datos. Y otras empiezan definiendo un modelo de arquitectura de llegada. Es decir, hoy están pensando en qué componentes de arquitectura necesitan. En nuestra propuesta metodológica decimos, compañía, revise el punto 2 y primero identifique las preguntas que van a lograr que usted se transforme. Y esto coincide mucho con los procesos de transformación digital. Si en los procesos de transformación digital la compañía no busca las preguntas que tengan ese potencial de que le permita innovar, termina siendo automatizaciones y no transformación digital. Estas preguntas de negocio nosotros las vemos categorizadas en 3 grupitos. Las orgánicas, que son las que los ejecutivos tienen en su cabeza día a día, las que cuando vienen en el auto a la oficina están pensando si yo pudiera resolver. Las de benchmarking son las que están resolviendo otras industrias parecidas a él, y las de industria, pues bueno, ¿qué está haciendo tu industria? ¿Qué está haciendo la banca? ¿Qué están haciendo los seguros? ¿Qué están haciendo los retails? ¿Cómo están monetizando su información? Es tan complicado o tan de detalle encontrar las preguntas de negocio que nosotros proponemos una metodología que permita a los ejecutivos expresar de una forma clara qué accionables quieren impartir. Hay compañías que nos dicen, es que mi pregunta más estratégica de negocio es que los clientes me recomienden. O lo que yo tengo como objetivo este año con la analítica es retener los clientes. O que mis clientes no me reclamen. O incrementar el margen de contribución. Yo digo que esas preguntas las tienen todas las compañías. Todas las compañías quieren retener sus clientes. Todas quieren que sus clientes tengan nuevos margen de contribución. Todas las compañías quieren que sus clientes la recomienden, la referencien, nunca se vayan, renueven los productos. El secreto está en cómo hacer eso, cómo entender esa pregunta y qué es lo que esa pregunta tiene como componentes, y es muy pasar del qué quiero al cómo lo voy a construir. Nosotros proponemos que para dar ese paso del qué al cómo, la compañía tiene que hacer 2 actividades. Una es redefinirse y es entender cuál es el rol en el entorno digital. ¿Qué competencias tiene la compañía? ¿Qué competencias requiere desarrollar para que capture ese potencial de la transformación digital? Y una vez se redefina, la compañía debería redescubrirse, redescubrir a los clientes, el avance de la transformación digital, el entorno de la industria y las capacidades reales que tiene la organización. Este trabajo de entender las preguntas, como he dicho, es una actividad que debe ser exigida, es una actividad sine qua non. Una compañía no debería empezar ni siquiera a invertir en limpiar sus datos o invertir en tecnología o capacitar equipos de trabajo, porque como dije al principio, si me equivoco formulando la pregunta núcleo, me voy a equivocar en todo el proyecto. Esas preguntas, ¿qué características deben tener? ¿Cómo sé que encontré una pregunta de esas características, como he dicho, disruptiva y transformadora? Lo primero es que es usable y parece una broma, pero si eliges una pregunta que los resultados no se puedan usar, pues es como una anécdota, ¿no? Terminas con un modelo de inteligencia artificial muy poderoso que tiene un alto nivel de probabilidad, tiene una alta probabilidad de explicar el problema, pero los insights que me da el modelo, los resultados, no los puedo usar. Porque, por ejemplo, el modelo me dice que me están reclamando personas, hombres de 28 a 40 años de la ciudad de Bogotá. Sí, pero yo no puedo cambiar ni el género, ni la edad, ni la ciudad de las personas. Un resultado matemáticamente bueno, pero no es usable. La siguiente característica es que esa pregunta debe tener capacidad transformadora. Es decir, no puede ser más de lo mismo. Tiene que poder retar la compañía. Tiene que permitir a la compañía generar cambios trascendentales en lo que hace e inclusive innovar. Debe ser medible porque debo poner una línea base, cómo era la compañía antes de empezar su proceso y qué logros ha obtenido una vez la implementación. Monetizable. Yo no creo que ninguna compañía hoy día quiera avanzar con un proyecto de ningún tipo, y mucho menos en estas épocas de pandemia y de restricción presupuestal. Ninguna compañía quiere avanzar con un proyecto que no tenga una monetización a la vista. Y monetización no significa que voy a hacer un proyecto para que los clientes sean más felices. Pues porque ese clientes más felices, ¿qué hicieron? Compran más, renuevan más, reclaman menos. Esa es la monetización.
La monetización es un caso de negocio financiero que exprese en forma clara y contundente que si yo invertí $1, ¿cuántos dólares voy a recuperar en cuánto tiempo? Si la pregunta, si no hay un caso de monetización a la vista, si yo no tengo una evidencia de que esa pregunta se va a monetizar, pues no debería ni avanzar. Es una pregunta que no es candidata a resolver. Esta pregunta debe permitir un prototipo, hacer proyectos de analítica o voy a hablar del tema que estamos compete hoy, y de cualquier tipo, pero principalmente de analítica, proyectos que no se puedan prototipiar o que no se pueda armar un MVP, un producto mínimo viable, son muy peligrosos porque nos gastamos un montón de meses y al final no tenemos nada. El esfuerzo debe ser menor a 12 semanas, y por eso recomendamos... Jaime, perdóname, quiero interrumpir un segundo. Es que me dicen que el volumen se está disminuyendo. ¿Me podrían confirmar si están escuchando bien a Jaime todos, por favor, por el chat? O si, por favor, en tu computador puedes subir un poco el volumen. Lo acabo de subir. Bueno, yo te estoy escuchando bien, entonces vamos a ver, cualquier cosa te vuelva a interrumpir, perdón. Y voy a hablar un poco más. No hay cuidado. Entonces decía que ninguna compañía quiere hacer proyectos a meses o a semestres o a años, porque es que yo darme cuenta que los clientes se van a ir de la compañía y me voy a dar cuenta dentro de 10 meses, pues eso es mucho tiempo, ya se fueron. Por eso las preguntas de negocio deben ser que se resuelvan en semanas. Y decía que si una compañía tiene varias preguntas que quiere resolver, pues debería elegir la pregunta que mayor valor tenga y que más transformación genere y que más fácil sea de hacer. Yo siempre le digo a los clientes, busque hacer algo que le permita contar una historia exitosa, no empiece por lo más difícil. Parece que es una frase de cajón, pero es un reto elegir qué es lo más fácil y es un reto elegir qué es lo que más valor me va a dar. Como dije, nosotros usamos metodologías para hacer esto porque es un tema que trae su complejidad. También la pregunta debe ser industrializable. Es decir, que no solamente tome la foto de un mes, sino que yo pueda armar un mes, el otro mes, y pueda calcular los resultados de septiembre, y los de octubre, y los de noviembre, sin tener que volver a construir todo el esfuerzo. Que sea un proceso automático industrializado. ¿Cuál es nuestra recomendación en el reto 5? Mire, compañía, usted va a encontrar que tiene muchas preguntas de negocio. Probablemente tiene 4, 5, 7. Nunca va a tener más de 10 porque posiblemente hizo el ejercicio mal. Lo primero que haga después, o debe hacer después de identificar la pregunta de negocio, es ármese un caso financiero. Si no hay monetización a la vista, si no hay retorno, yo creo que es muy complicado empezar un proyecto de estos o lograr patrocinio, donde yo le digo al comité de la compañía, al directorio o al presidente, necesito $100,000 para invertir y no sé cuánto voy a devolver ni en cuánto tiempo. Lo siguiente, si el caso de negocio da positivo, arme un mínimo producto viable que demuestre que lo que usted está haciendo va a lograr transformación y se va a poder ejecutar. La siguiente recomendación, apruebe o rechace rápidamente, no le tema a equivocarse, se va a equivocar probablemente, va a cometer errores, sí, pero procure cometerlo rápido para que rápidamente pueda reaccionar y dar su cambio. Nosotros distinguimos 3 tipos de analítica con la cual ayudamos a las compañías a generar conocimiento profundo. La primera analítica es una analítica muy poderosa, fue muy famosa en todos los años 90, que es la analítica descriptiva, y esta analítica cuenta historias y me permite monitorear los indicadores. La siguiente es la predictiva, que es la analítica que hasta el año pasado tuvo mucho potencial, y la analítica del futuro es la prescriptiva. ¿Qué es esto? Señores, la analítica descriptiva cuenta historias, son como un narrador de fútbol, que el narrador dice, me hicieron un gol, ya me lo hicieron, no puedo hacer nada. ¿Quién me lo hizo y a qué minuto me lo hicieron y cómo reaccionó mi equipo? No puedo hacer nada. La predictiva es todo lo que escuchamos hablar hoy de machine learning, inteligencia artificial, modelos predictivos, muy poderosa. Y la prescriptiva es la analítica que es capaz de decirme por qué van a pasar las cosas. Noten que la analítica predictiva me dice qué va a pasar, pero no me explica por qué. La prescriptiva tiene la capacidad de decirme por qué va a pasar, qué debo hacer para revertir el comportamiento de un indicador y con cuáles de las acciones que voy a emprender voy a tener más éxito. Nosotros en Stefanini, en la región, y en TATIC, que es la compañía que represento, estamos promoviendo que la analítica debe ser descriptiva, prescriptiva, porque solo predecir sin accionarles a la vista son muy complejos. Un cliente se va a ir con un 80% de probabilidad, se va a fugar. ¿Qué hago?
Pues dígame qué hago, no solamente diga que se va a ir, dígame qué hago, qué esfuerzo pongo y qué voy a lograr con ese esfuerzo. Un poquito de las definiciones que acabo de dar, cómo funciona esto. En nuestra experiencia, nosotros, ¿qué les proponemos a las compañías? Y este es un caso de implementación nuestra en una compañía de seguros. En esta compañía de seguros hicimos toda la parte de identificación de sus preguntas de negocio, identificamos todos los retos organizacionales y encontramos que la compañía necesitaba resolver 6 preguntas de negocio. 5 preguntas de negocio, perdónenme. La primera es, ¿qué tanto gozan los clientes de mi producto? Esto no es qué tanto lo usan, qué tanto lo gozan, qué tanto cuando hacen uso disfrutan. La otra es la probabilidad de renovación. ¿Este cliente va a renovar o no? ¿Qué dicen las señales? ¿Qué me anuncian las señales? ¿Va a renovar o se va a ir? La probabilidad de abandono. Se va a ir antes de que renueve. El margen de contribución financiero, que es el que me va a permitir definir accionables de retención. Y si el cliente quiere aceptar o no una oferta. Con este resultado, esta implementación, este conjunto de preguntas poderosas, estratégicas, le permitieron a la compañía segmentar sus clientes en varios grupos. Por ejemplo, los clientes de esta configuración que tienen alta probabilidad de renovar, que tienen buen margen de contribución, que quieren otra oferta pero no gozan el producto. Oye, compañía, no intentes venderle más. Trabaja para que el cliente mejore su experiencia. El segundo grupo de clientes es un grupo de clientes que quiere renovar y tiene un excelente margen de contribución. Pero este cliente no goza del producto, ni quiere otra oferta nueva. No le ofrezca nada más, ni le ofrezca planes de fidelización. Intente trabajar en que él mejore su experiencia. Entrénelo para que use el producto que tiene hoy, para que mejore su experiencia sobre el producto. Este grupo de clientes, que es el grupo de clientes que gozan del producto, súper gozan, no se quieren ir, pero no me dan margen de contribución. Este cliente cambia el esquema de atención a uno más automático porque está destruyendo valor con él. Y este grupo de clientes tal vez es mejor desistir. Y la analítica les va a mostrar eso, que es posible que hay un grupo de clientes con el que yo no debo trabajar. Posiblemente la competencia los pueda atender mejor que yo. Mi combinación de producto, lo que yo hago, no es adherente para ellos, no es bueno. El margen de contribución no es bueno, no quieren nuevas ofertas, gozan del producto, lo disfrutan. Y a pesar de eso se quieren ir de la compañía. No tengo cómo más satisfacerlos. Si el grupo de clientes del segmento D se va a ir, pues déjelo ir. Este es un uso práctico de la analítica del producto que nosotros tenemos que se llama Analice, que estamos distribuyendo para varias industrias en la región, que permite esta segmentación y este conjunto de decisiones. ¿Qué logramos al final con este cliente? Primero, este cliente logró corregir componentes del servicio que combinados para algunos clientes y algunas geografías no generaban goce. Imagínense en esto, el cliente, toda su área de atención al cliente procurando que el cliente goce los productos, pero la compañía combinaba tipo de seguros, tipo de broker, bien asegurado, tipo de cubrimiento, taller de una forma inadecuada. Y el cliente sufría. La compañía logró identificar qué componentes gozaba el cliente y cuáles no, pues para promover los que el cliente goza y no seguir promoviendo los que el cliente no goza. La segunda cosa que logramos fue gestionar en forma anticipada las señales de no renovación o abandono, usando la palanca de goce. Es decir, si el cliente se va a ir, pues hay una razón. Hacer un modelo de fuga, desde la fuga es muy difícil. El modelo de fuga, uno de los drivers es si el cliente goza o no. El tercer objetivo por esta compañía es que se enfocaron los esfuerzos operativos y económicos en ofrecer productos que a los clientes sí pueden comprar. No hacer una campaña para todos los clientes y de pronto capturar clientes que no son el target de la compañía o no van a disfrutar mis productos o los voy a hacer sufrir o me van a recomendar mal. Entonces, ¿para qué le ofrezco mi producto a 100 clientes si de ahí solo quiero 30? ¿Cómo me enfoco en los clientes que yo quiero? Y el siguiente punto que es igualmente importante, desistir de algunos clientes. Este es un ejemplo práctico de cómo entender preguntas con capacidad transformadora, utilizar la inteligencia artificial para generar este conocimiento. ¿Por qué transformadora? Porque la compañía entendió que hay algunos clientes de los que tiene que desistir. No son clientes para ella. No invierta, no invierta, no invierta en retenerlos. Es más complicado, es tanto lo que hay que hacer para retenerlos que de pronto erosiona el margen de contribución.
y entendió, por ejemplo, que había componentes del servicio que la gente no gozaba. Estaba mezclando, esto es una aseguradora, estaba mezclando tipos de vehículos con tipos de talleres, con tipos de cubrimientos que los clientes sufrían. Eso los quería compartir. Le doy paso a Cristino. Muchas gracias por la atención y quedamos atentos a sus inquietudes. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Jaime. Súper interesante tu presentación y muy aterrizada, ¿no?, a la problemática que solemos tener en el mundo de la analítica, ¿no? Como si no partimos desde una buena pregunta, desde un buen reto al que enfrentarnos, a veces la situación se complica en los proyectos analíticos y no podemos llevarlos a buen término, ¿no? Y eso es un poco el origen de mi presentación, ¿no? Tratar de reflejarles como desde la compañía a la que represento, desde Future Space, bueno, tratamos de ayudar a nuestros clientes en ese proceso, ¿no? En el proceso de, como comentaba Jaime, elegir una buena pregunta, elegir una buena estrategia en los objetivos y a partir de ahí poder desplegar una estrategia de análisis que nos lleve a buen éxito, ¿no? A un buen término en este proyecto analítico y llevarlo a cabo. Hoy lo que les trato de presentar es ese proceso, ¿no? Ese proceso que lleva desde que teóricamente, ¿no?, tenemos un reto, definimos una estrategia, unos objetivos, identificamos la data, empezamos a hacer las analíticas, implementamos los modelos que comentaba Jaime, ¿no?, descriptivos, prescriptivos, predictivos, y a partir de ahí podemos productizar ese caso y monitorizarlo en tiempo real, ¿no? Hoy les vamos a contar cómo esta experiencia, ¿no?, en una compañía en el entorno financiero en el Perú, bueno, nos lleva un poco a la realidad, ¿no?, de este proceso teórico, ¿no?, que todo es tremendamente lineal. Pues como comentaba Jaime, hay que equivocarse, ¿no? Y por el camino nos damos cuenta de que el proceso realmente no es lineal y que realmente una vez que tenemos esa buena pregunta definida, pues nos damos cuenta, por ejemplo, que en el análisis pues no tenemos suficiente data, ¿no? O que la calidad del data que tenemos no es lo suficiente para poder llevar a cabo ese término y tenemos que volver a definir una nueva pregunta, unos nuevos objetivos que definan nuestro proceso, ¿no? Esto ocurre en todo el proceso, desde la parte de modelado, ¿no?, donde estamos entrenando un modelo analítico y nos damos cuenta que no soporta el rendimiento que le pedimos, entonces tenemos que volver hacia atrás en un proceso bastante iterativo, ¿no? Lo que les voy a contar hoy es este caso, ¿no? Intentar reflejar la experiencia, ¿no?, que hemos tenido, por ejemplo, en este cliente para cómo pasar, ¿no?, desde lo que nos solicita el cliente, ¿no?, que a veces parece que todo este mundo del machine learning, de la inteligencia artificial, es algo completamente mágico, y cómo transformamos ese proceso, ¿no?, en realmente una estrategia a seguir y llevar a cabo un proyecto de este tipo, ¿no? ¿A qué nos enfrentamos en este cliente? Bueno, a lo que nosotros denominamos un reto imposible, ¿no? Tras las primeras reuniones que tenemos conjuntamente, ¿no?, nosotros tenemos una solución que se denomina SmartGraph, grafos con Stefanini, que bueno, trata de solventar todo aquello que tiene que ver con la prevención de fraude o del riesgo transaccional, ¿no? En ese ámbito en el que empezamos a presentar nuestros productos, el cliente, bueno, pues nos indica que el producto obviamente les parece adecuado, pero que nos plantea un reto, ¿no? Ese reto consiste, bueno, por un lado, en proporcionarnos pues un juego de datos de más de 10 gigas de información, con información de clientes, remesas, transacciones, solicitudes de crédito, transacciones de MoneyGram, bueno, un multitud de datos, ¿no?, extraído directamente de sus fuentes de datos originales que, bueno, que nos da a nuestra disposición, ¿no? El cliente lo que nos transmite es, bueno, ya tenéis aquí mis datos, analízalo de manera automática con vuestros modelos, con vuestra plataforma para detectar fraude. Voy a poner esta prueba a distintos proveedores y necesito que en un tiempo de 2 meses me deis un resultado viable de lo que habéis sido capaces de detectar en este juego de datos, ¿no? Y lo que voy a hacer es, bueno, comprobar los resultados que habéis conseguido extraer, ¿no?, de este juego de datos con vuestras soluciones, ¿no? Esto obviamente es un reto complejo, ¿no? Obviamente hemos hecho una inversión en este cliente y queremos ayudarle, ¿no?, en este proceso. Cuando tratamos de ver un poco cómo resolver esto, realmente lo que nos está pidiendo el cliente es magia, ¿no? Lo que nos está pidiendo es intentar afrontar un problema desde un punto de vista completamente mágico, ¿no? Quiere que nuestros algoritmos directamente sean capaces de
transformar todo ese proceso que han hecho durante años en algo completamente automatizado y sin ningún tipo de intervención humana, ¿no? Cuando hablamos de magia es porque, bueno, realmente hay que conocer el contexto en el que nos estamos moviendo, ¿no? Cuando hablamos de fraude bancario, bueno, las métricas están ahí, ¿no? En el año 2019 se produjo un 59% de incremento del valor del fraude externo, ¿no? Por otro lado, también un 27% de incremento en el valor del fraude interno, en el que cometen nuestros empleados o el que se comete dentro de nuestras organizaciones, ¿no? Y solo un 25% del fraude es recuperado. Realmente esto es una casuística muy específica del ámbito bancario, ¿no? Del ámbito del sector financiero. Y es que, claro, el reto es mayúsculo, ¿no? Nos enfrentamos, cuando hablamos de fraude, nos enfrentamos a una diversidad de casuísticas muy amplia, ¿no? Desde engaños que sufren nuestros clientes para conseguir ingresos fraudulentos, hasta tarjetas, movimientos de tarjetas donde la tarjeta no está presente físicamente o nuestro cliente no está presente, robos de identidad, fraude interno que cometen nuestros empleados o fraude en la concesión de hipotecas, créditos, etcétera, etcétera, ¿no? Si esto lo unimos, ¿no?, a la gran regulación que ya tiene el sector financiero, ¿no?, unida a la prevención de blanqueo de capitales, a las múltiples reporting que tienen que hacer cada una de las entidades a las entidades centrales, ¿no?, que fiscalizan todo este tipo de situación, nos encontramos en que realmente estamos ante un problema muy complejo, ¿no? Entonces, claro, el cliente cuando nos solicita quiero que me detectes fraude, pues realmente es una pregunta vaga, ¿no? Es un ejemplo de, como comentaba antes Jaime, donde tenemos que definir concretamente la pregunta, ¿no? Tenemos que intentar ir a algo muy concreto. Llamamos magia porque no existen fórmulas mágicas en la analítica, lo que existe es un trabajo continuo, ¿no? Aquí, en este caso que nos proporcionaba el cliente, veíamos 4 elementos fundamentales, ¿no? Por un lado, los datos que nos proporciona, ¿no? Nos proporciona un juego de datos enorme, totalmente en bruto, sin ninguna explicación, no relacionado entre sí, con extracciones directamente de sus sistemas de información sin ningún tratamiento, que hace realmente inviable que un proyecto de análisis pueda llevarse a cabo, ¿no? Por lo cual, bueno, tenemos que intentar avanzar. Como comentaba Jaime, los datos no son un limitante, pero son la base de todo este sistema, ¿no?, de todo el mundo de la analítica, con lo cual necesitamos una buena materia prima con la que trabajar. Por otro lado, el cliente nos pide modelos automáticos sin adaptar completamente, ¿no? Realmente no hay modelos analíticos mágicos, ¿no?, que al pasarlos por cualquier juego de datos nos respondan como queremos, ¿no? Realmente existe un trabajo analítico detrás que requiere adaptar estos modelos a cada una de las realidades, ¿no? El aspecto fundamental, bajo mi punto de vista, tiene que ver con la definición del problema, como comentaba mi compañero Jaime. Cuando hablamos de fraude, ¿a qué nos referimos? ¿A ese fraude interno, a fraude en concesión de hipotecas, a que una remesa tenga los datos erróneos, a que un cliente haya hecho de repente una compra fuera del país? Eso es una anomalía, es un fraude. Es decir, necesitamos definir el problema concretamente, necesitamos definir el objetivo para qué vamos a hacer, ¿no? Y por último, algo que habitualmente se suele hacer en los proyectos de analítica y que a veces pues, no corresponde, ¿no?, tiene que ver con la confrontación de los resultados de la analítica que estamos haciendo frente a lo que yo llamo la complementación, ¿no? Es decir, si tratamos de comparar el trabajo que realiza un departamento de fraude en base a su intuición durante toda su experiencia con un proyecto analítico que lo que trata es de buscar las correlaciones entre las variables para detectar fraude, pues obviamente estamos atacando a distintos enfoques del problema, ¿no? Con lo cual, ¿por qué no complementar las acciones de nuestro departamento en base a su histórico junto con la analítica, ¿no?, para proporcionar un sistema mucho más enriquecedor, ¿no?, que se nutra, por un lado, de ese conocimiento del negocio, pero que también se nutra de toda la parte analítica, ¿no? Y este es uno de los grandes aspectos, ¿no?, de, al final, definir correctamente la estrategia, ¿no? Lo que intentamos en este proyecto es ayudar a nuestro cliente a definir un problema concreto, ¿no? En lugar de intentar abordar la detección de fraude en general, lo que intentamos es atacar un problema concreto, ¿no? Y con ellos, bueno, pues definimos cuál era su mayor preocupación, que realmente sobre este juego de datos que tenía que ver con el fraude interno, ¿no? Ellos lo que nos solicitaban es realmente esta pregunta, ¿no? ¿Están mis empleados realizando operaciones sobre mis clientes y su consentimiento? Claro, es una pregunta compleja de gestionar, ¿no? Como hablábamos, a partir de aquí tenemos que empezar a identificar qué datos tenemos a nuestra disposición para poder resolver esta casuística, ¿no?, esta situación. ¿Cuáles eran los indicadores que teníamos? Bueno, pues desde los datos personales de los empleados, los datos de las operaciones realizadas en los clientes por los canales telefónico, digital, correos electrónicos, etcétera, etcétera, todos esos datos personales. Y lo que nos preguntábamos era si era posible interrelacionar estos datos, ¿no? De tal forma que transformamos esa pregunta inicial totalmente genérica en algo muy concreto, ¿no?, que entonces sí nos sentíamos capacitados para poder hacerlo, ¿no?
Y ahí es donde arranca la fase de análisis de datos, ¿no? Realmente, una vez que tenemos esa pregunta y tenemos las fuentes de datos originales, pues empezamos a relacionarla, ¿no? Para mí es fundamental, para nuestro equipo es fundamental vincular el análisis de datos con el conocimiento del negocio. Para nuestro modo de trabajar no hay otra forma de hacerlo. Las compañías como la suya necesitan un partner que conozca su negocio, que se pueda unir, ¿no?, sus esfuerzos de conocimiento de lo que estamos tratando junto con los datos, ¿no? Porque si no podemos encontrar situaciones muy típicas, ¿no?, con relaciones de variables que realmente no llevan a ningún sentido, ¿no? Estos son, por ejemplo, algunos ejemplos, ¿no?, que publica Google de forma anual, ¿no?, de correlaciones imposibles, ¿no? Aquí a la izquierda vemos, por ejemplo, el número de suicidios por ahorcamiento, que correla, ¿no?, en un 99% con la cantidad de dólares que gasta el gobierno de Estados Unidos en ciencia, espacio y tecnología, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de lo que no hay que hacer, ¿no? No podemos interrelacionar los suicidios con el gasto en ciencia, ¿no? O en la derecha, otro ejemplo, ¿no?, es el consumo per cápita de margarina con la tasa de divorcios en Maine, ¿no? Bueno, como pueden ver, realmente son dos variables que correlan, ¿no?, en ese ámbito, con lo cual lo que es fundamental es conocer el negocio, ¿no?, de estar aproximado a que ese problema y los analistas que le ayudan tengan un conocimiento experto en lo que están haciendo, ¿no? Cuando hablamos de detección de fraude, pues que conozcan las características que tienen este tipo de situaciones en su sector y puedan aproximarse de un modo más sencillo, ¿no?, a este proceso. Cuando hablamos de análisis de datos, generalmente siempre nos fijamos en la calidad del dato, ¿no?, en esos 6 ejes que son los fundamentales para análisis de la calidad del dato, ¿no? Si el dato es completo, es decir, si tenemos suficientes datos de nuestros clientes, de nuestras transacciones, si es consistente, si el dato es preciso, si es válido, ¿no?, si es temporal, si es único o si no lo es, ¿no? Nos fijamos mucho en esos indicadores. Sin embargo, bajo nuestro punto de vista, es fundamental en esta primera fase del proyecto, antes de ponernos a modelar, fijarnos también en el gobierno del dato, ¿no?, en saber si ese dato que estamos analizando va a estar disponible para cuando tengamos que operativizar el modelo, ¿no? Cada cuánto tiempo se actualiza ese dato, ¿es accesible o no lo es en todo el proceso, ¿no? Porque si no, lo que podemos encontrarnos es que hacemos un esfuerzo enorme, ¿no?, en desarrollar un modelo analítico que finalmente no somos capaces de poner en marcha, porque esos datos que habíamos tomado en este proceso de análisis pues no son válidos, ¿no? No están a tiempo cuando tenemos que operativizar el modelo, ¿no? Y esto es fundamental en este caso, ¿no? ¿Cómo nos enfrentamos en este reto a los datos, ¿no?, a esta situación, ¿no?, que queríamos interrelacionar nuestros clientes con nuestros empleados, ¿no? Pues al final nos encontramos con una situación muy peculiar, ¿no? Al final, como ocurre en todas las organizaciones, el 42% de los clientes pues no tenían un documento con el que poder relacionarnos, ¿no? Y los que tenían, pues resulta que había 3.097 que eran repetidos, ¿no? En el email, pues el 80% no tenían un email válido. Eran email como notiene@notiene.es, ¿no? Pues ese tipo de situaciones se ocurren en las organizaciones, ¿no? El 47% no tenía ningún teléfono y el 48% ni siquiera una empresa, ¿no? Con lo cual, bueno, el reto que nos planteaban realmente no se puede ejecutar, ¿no? Aún así, quisimos mostrar al cliente qué podía obtener, ¿no?, con nuestra plataforma si tuviéramos un conjunto de datos válido, ¿no? Entonces, podríamos encontrar bueno, redes como esta, ¿no?, en el que esto es un caso real, ¿no?, en el que los clientes, que son estas personas que ven aquí en verde, bueno, pues comparten, ¿no?, han utilizado este número de teléfono para realizar una operación por el canal telefónico y resulta que ese teléfono pues pertenece a 2 de nuestros empleados, ¿no? Con lo cual, en este caso tendríamos un claro ejemplo de que 2 de nuestros empleados están operando, ¿no?, como si fuera un cliente a través del canal telefónico, ¿no? Lógicamente, esto nos llevó a replantear el reto, ¿no?, a volver a empezar a lo que les comentaba al principio, a que este proceso es iterativo y que tengamos que equivocarnos rápido, como comentaba Jaime, y volver a definir las estrategias, ¿no? En este caso, volvimos a definir la pregunta. Una vez que supimos que esa pregunta no tenía respuesta válida con la data que teníamos, nos preguntamos otra respuesta, que era el segundo objetivo que tenía nuestro cliente, ¿no? En este caso era la detección de mulas de dinero, es decir, aquellas cuentas que pertenecen a cualquier trama, ¿no?, de blanqueo de capitales, de fraude, para intentar solventar los controles de compliance que tienen las organizaciones, ¿no? Al final, lo que hacen estas cuentas es bueno, aglutinar una serie de transacciones para generar otras transacciones aparentemente válidas, ¿no?, con el objetivo de pues, blanquear esa posible trama de fraude, ¿no?
Aquí, bueno, el trabajo consistió en, por un lado, perfilar todos estos clientes, ¿no? Íbamos a detectar cuentas corrientes con poca actividad, detectar actividades en ráfaga, ¿no? Durante un poco de tiempo, saber cuáles eran las importantes sumas de dinero en las entradas y, bueno, las múltiples posteriores, ¿no? Y perfilar también a los clientes, a los posibles clientes que podían hacer este tipo de situaciones, ¿no? Analizamos la data y vimos que teníamos una data válida para poder hacerlo, ¿no? Entonces entramos en la siguiente fase, que es la fase de los modelos analíticos. Obviamente no les voy a dar una clase, ¿no?, acerca de los distintos modelos analíticos que comentaba antes Jaime, ¿no?, de esos modelos predictivos, pero sí un poco aglutinarles, ¿no?, distintas aproximaciones que existen en el mundo del Machine Learning, ¿no? Por un lado tenemos los modelos no supervisados, que lo que nos ayudan es a aglutinar, ¿no?, a agrupar nuestros clientes o la casuística que estemos analizando en grupos homogéneos, ¿no?, que nos permitan segmentar, que nos permitan ejecutar sistemas de recomendación en base al grupo donde entran nuestros clientes, etcétera, etcétera, ¿no? Estos modelos se utilizan cuando no tenemos una variable con la que comparar, ¿no? De alguna forma nos ayudan a encontrar esos grupos homogéneos. Luego están los modelos supervisados, que esencialmente hay dos grandes grupos. Los modelos de clasificación, que nos ayudan a detectar, a clasificar, ¿no?, una determinada situación, por ejemplo, cuando algo es fraude o no es fraude, o cuando algo es un perro o es un gato, ¿no?, si estamos hablando de análisis de imágenes, ¿no? Y luego están los modelos de regresión, que nos ayudan a identificar el valor de una variable, ¿no?, pues la temperatura que va a hacer mañana o el valor bursátil que va a tener nuestra acción en el mercado de esta semana, ¿no? Y luego están otro tipo de modelos, los modelos de reinforcement, que son muy utilizados habitualmente en la temática de los juegos para aprender a jugar en función del ámbito y que últimamente se están utilizando mucho precisamente para aprender del propio sistema, ¿no? Es decir, en función de cómo nuestros clientes utilizan nuestros modelos analíticos, el sistema es capaz de reaprender en base a un juego de recompensas, ¿no?, que se le produce. En este caso, ¿no?, en el caso en el que estábamos hablando, bueno, pasamos por el proceso, ¿no? Por un lado, la limpieza de datos, ¿no? Teníamos que conciliar todos los identificadores, eliminar datos incorrectos, etcétera, etcétera. Pasamos a un profiling, ¿no?, de cada una de las cuentas, aglutinando las cuentas en diferentes grupos y luego pasamos a una serie de modelos analíticos, ¿no?, que lo que nos permitían era detectar estas anomalías, ¿no?, estas actividades en ráfaga que de repente pasaban y complementar todo ese tipo de aproximaciones en un conjunto de algoritmos que se basaban en reglas, en modelos de Machine Learning y en analítica de grafos para ser capaz de encontrar determinadas situaciones, ¿no? Al final, el resultado que le presentábamos a nuestros clientes era algo similar a esto, ¿no? En este caso, pues teníamos una cuenta, ¿no?, por ejemplo, que en el año 2015, en la semana 24, pues tuvo una actividad sospechosa de ser cuenta mula, ¿no? En este caso, recibió una operación de entrada por un valor de $60.000 y en menos de 2 semanas sacó 9 operaciones de salida por $60.000, ¿no? Y todas estas personas, que vemos aquí obviamente anonimizadas, serían todos aquellos integrantes de la posible red de la que estamos hablando, ¿no? Es decir, que una cuenta recibe un dinero de una determinada situación, genera 9 transacciones de salida a todas estas cuentas por estos valores que ven aquí, ¿no? Esto es un ejemplo simplemente de cómo la analítica nos puede ayudar si tenemos una buena pregunta y si tenemos un buen proceso implementado, ¿no? Al final, como hemos visto, hemos definido el reto, hemos definido esa estrategia, ¿no?, que nos ayudaba a bajar a tierra realmente cuál era el objetivo del análisis que teníamos que generar. A partir de ahí, identificar los datos, identificar cuáles eran las variables, cuáles eran las fuentes de datos que nos van a servir realmente para poder llevar a cabo esos objetivos. Y hacer una analítica, ¿no?, una analítica de calidad, una analítica de gobierno que nos ayuden finalmente a hacer estos modelos, ¿no? Y finalmente, esto es un aspecto muy importante que muchas veces no se tiene en cuenta en los proyectos de analítica, que tiene que ver con la productización, ¿no?, con poner este modelo en producción. Esto que parece algo como trivial, muchas veces nos encontramos en situaciones en las que la mayor parte de los modelos ni siquiera se pueden productizar porque no hemos tenido en cuenta el gobierno del dato, ¿no? Y esta no es una situación que obviamente diga yo, ¿no?, sino que está en todos los grandes analistas, ¿no?, de cómo está ocurriendo el mundo de la analítica, ¿no? En Gartner, por ejemplo, publican, ¿no?, que más del 60% de los modelos que se desarrollan con la intención de ponerlos en marcha, porque son modelos que realmente son eficaces para la situación que estamos haciendo, realmente nunca se han podido operativizar, perdón.
Es decir, más del 60% del esfuerzo que estamos haciendo ni siquiera somos capaces de ponerlo en producción, ¿no? McKinsey, por otro lado, nos habla de la gran incapacidad que existe, ¿no? de integrar estas soluciones analíticas, estos modelos, en los flujos de proceso, ¿no? que hay en nuestras organizaciones, ¿no? Y al final esto es lo que ocurre, que pues lo que nos lleva, ¿no? a que las iniciativas del data y de analytics pues fallen, ¿no? Por otro lado, en Forbes, ¿no? Pues nos habla de la última milla, ¿no? De realmente este reto que existe al final de todo el proceso, ¿no? Una vez que hemos conseguido bueno, tener unos modelos analíticos buenos, realmente podemos sacarles valor, ¿no? Podemos aplicar este tipo de aproximaciones. Y bueno, esto es una casuística, ¿no? que es imprescindible y que, como decía previamente, tenemos que tener en cuenta desde que planteamos el problema. Si no tenemos esta situación, ¿no? de cómo vamos a operativizar ese modelo, lo que nos vamos a encontrar es que hemos hecho un modelo muy bueno que explora sobre un conjunto de datos estático, pero cuando lo llevamos a producción, cuando lo llevamos a un sistema que realmente tiene que responder en tiempo real, como por ejemplo hablábamos de la detección de fraude, no va a ser capaz de responder porque los datos que hemos tenido directamente no son accesibles en ese momento del proceso, ¿no? Como conclusión, bueno, en este cliente, pues obviamente fuimos de las 4 compañías donde se lanzó este proceso, fuimos la única que pasó el proceso. Realmente es curioso porque pasamos el proceso sin resolver el problema que nos decían, ¿no? Oye, detéctame fraude en este juego de datos, sino lo que hicimos fue ayudarles, ¿no? a definir, por un lado, la estrategia que debían seguir, ayudarles a implantar una metodología analítica que les ayudara en este problema y en todos los que tuvieran en el futuro, y a poner en producción un sistema que realmente les diera valor, ¿no? que fuera capaz, en este caso, de detectar este tipo de cuentas que para ellos eran un problema, ¿no? No me gustaría terminar sin fijar 4 grandes objetivos, ¿no? 4 grandes conclusiones de la presentación, ¿no? Un poco si les podemos ayudar en este proceso del que hablábamos. Por un lado, bueno, es imprescindible definir la estrategia y los objetivos, definir la pregunta de la que hablaba mi compañero Jaime, ¿no? Definir cuál es esa pregunta accionable que nos va a llevar a término, ¿no? Porque si no, lo que estamos haciendo es explorar distintas casuísticas y, como comentaba también mi compañero Jaime, es fundamental accionar estas preguntas para que realmente generen un retorno de inversión para la compañía, ¿no? Ya sea como los modelos de fuga que comentaba él, como en los modelos de detección de fraude que les explicaba yo, ¿no? Necesitamos saber cuál es la verdadera acción que nos va a llevar a un modelo en producción que realmente sea eficaz, ¿no? Por otro lado, es fundamental fallar, ¿no? Y esto es un proceso iterativo, no hay ninguna fórmula mágica. Realmente el proceso consiste en hacerse las preguntas adecuadas, intentar analizar la data que tenemos o la que podemos conseguir e intentar modelizar ese problema. Y en ese proceso nos vamos a encontrar en que fallamos y en que no es posible hacer ciertas preguntas que tenemos porque no tenemos la calidad del dato suficiente, porque en nuestra organización ese dato pertenece a un silo o no podemos acceder a él y tenemos que replantear las preguntas o replantear el proceso, ¿no? Simplemente es un proceso iterativo que nos va a llevar este tipo de situaciones, ¿no? Obviamente, el dato es el protagonista. Si no hay datos, tanto para el éxito como para el fracaso, ¿no? Si no hay datos, no podemos resolver el problema. Si los datos no son de suficiente calidad, no vamos a poder entrenar modelos analíticos adecuados. Pero, afortunadamente, a día de hoy, la mayor parte de las compañías tienen un volumen de información suficiente, una calidad del dato que podemos mejorar mediante distintos procesos para que se puedan llevar a cabo todo este tipo de proyectos, ¿no? Y, por último, para asegurar el éxito, ¿no? Nuestra experiencia, nuestra compañía en Futurespace, ¿no? Que llevamos más de 20 años en el mercado, nuestra visión con nuestro cliente es siempre ayudarles a tener una visión completa del problema, ¿no? Desde que hacemos esa pregunta hasta que vamos a poner en producción ese modelo, ¿no? De tal forma que el esfuerzo, ¿no? que se realiza tanto por la organización, ¿no? por el cliente como por nuestra parte, sea un esfuerzo que nos lleve a un buen término, ¿no? que nos ayude a realmente poder cambiar la organización y producirle un beneficio, ¿no? ya sea en ahorro de costes, si estamos hablando de detección de fraude, o en mejorar la relación que tienen con sus clientes, ¿no? Pero es fundamental conocer la visión esta completa del problema, ¿no? No tiene sentido intentar ir directamente a la resolución o a la pregunta. Necesitamos entender todo el proceso para poder llevar a cabo un proyecto de analítica, ¿no? Y sin más, agradecerles mucho el tiempo. Espero que les haya servido de utilidad esta presentación y estamos aquí ahora unos minutos por si nos quieren hacer algún tipo de pregunta mediante el chat. Bueno, José, claro que sí. Gracias por
por esta charla. Entonces abrimos oficialmente el panel para preguntas. Me pueden escribir, en su panel encuentran la sección y ahí me pueden escribir y yo puedo leer las preguntas. Entonces, demos unos minutos para que la gente pueda preguntar. Bueno, por acá tenemos ya una pregunta. Entonces, ¿cuáles son los factores que pueden hacer que un proyecto analítico fracase o sea un éxito? Bueno, bajo mi punto de vista, ahora, si no Jaime que continúe, ¿no? Y, bajo mi punto de vista hay varios aspectos, ¿no?, que hablaba durante la presentación, ¿no? Primero, disponer de la pregunta adecuada, ¿no?, del objetivo que queremos resolver. Eso es fundamental. Sin esa pregunta no vamos a poder resolver, ¿no? También tener el sponsor dentro de la organización, ¿no? Hay que ver que este tipo de proyectos nos llevan a acceder a múltiples sistemas de información, a múltiples repositorios de datos que generalmente pertenecen a distintos sponsors, a distintos stakeholders dentro de la organización, ¿no? Con lo cual necesitamos un sponsorship de este proyecto que tenga muy claro cuál es la definición del problema y que nos ayude, ¿no?, en ese proceso. Y por último, obviamente, la parte de los datos que comentaba, ¿no? Si queremos hacer un proyecto de analítica predictiva o prospectiva, como comentaba Jaime, necesitamos tener una base de información suficiente para poder entrenar un modelo analítico y que nos ayude en ese proceso, ¿no? Con lo cual, bueno, esos son, bajo mi punto de vista, los tres aspectos clave que resaltaría, ¿no? Gracias, Cristino. Gracias por tu presentación maravillosa. Yo voy a explicar con 2 ejemplos. Estamos atendiendo un banco en la región que hizo unos modelos predictivos para identificar qué cliente le podría comprar un producto a través de su canal digital. Pero la pregunta no era qué cliente le puede comprar, sino a qué cliente le quiero vender. Toda la estrategia de modelamiento la hizo, el modelo es perfecto, pero la pregunta no fue adecuada. Entonces, hoy está atrayendo clientes que no quiere. Atrae 100 clientes y se van 70. Otro ejemplo, para ver un caso crítico de éxito en los proyectos de analítica, es una implementación en una empresa de telecomunicaciones con un modelo de fuga, donde la persona de datos y el ejecutivo tuvieron una conversación, yo estuve presente, y le decía a la persona de datos, mis modelos son maravillosos, predicción del 90% de fuga. Decía el ejecutivo, me dices que se va a fugar José Cristino, pero ¿qué hago? ¿Qué le ofrezco? ¿Producto? ¿Servicio? ¿Tarifa? ¿Le gusta a la empresa? ¿No le gusta? ¿Con cuánto lo retengo? ¿Qué le ofrezco? Son proyectos perfectamente desarrollados, perfectamente armonizados desde la ingeniería y de la inteligencia artificial, pero no ejecutables, o con resultados que no son los que la compañía quiso expresar. Yo soy muy enfático en que si eliges bien la pregunta, vas bien. Si eliges mal la pregunta, puedes tener los mejores datos y el resultado no es. Sí, justamente es eso un poco, ¿no? Poner al servicio de negocio los modelos analíticos, ¿no? Que era un poco lo que comentábamos ambos, ¿no? De alguna forma, el modelo puede dar un 95%, pero si no somos capaces de ponerlo en marcha, ¿no?, o de dar una solución a un problema, pues es un modelo. Está matemáticamente perfecto, pero no resuelve el problema de negocio. Perfecto. Bueno, tenemos una pregunta de Sergio Muñoz y dice, ¿qué valor añadido aporta la analítica de grafos sobre otros modelos de analítica? Wow. Tuya, Cristino. Sí, esa es mía. Muchísimas gracias por la pregunta, Sergio. Bueno, este es un aspecto fundamental, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando, el mundo del fraude es un mundo muy especial, ¿no? Al final, ¿qué es lo que ocurre? Que el fraude lo cometen personas. Entonces, como lo cometen personas, pues es fundamental, ¿no?, establecer estrategias que nos ayudan a entender cómo se comportan esas personas, ¿no? Al final, cómo cambian sus comportamientos en función de los controles que ponemos, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, la analítica de grafos lo que nos aporta es una visión un poco especial de esta realidad, ¿no? En lugar de enfrentarnos a variables, nos enfrentamos a un comportamiento, ¿no? Entonces, esta forma de representar la información, esta forma de identificar las relaciones que existen entre nuestros clientes, cómo se interactúan con nuestros productos, cómo interactúan con nuestra compañía, son fundamentales a la hora de poder entender cómo se comporta un cliente, ¿no? Cuando estamos hablando de fraude, muchas veces una persona tiene que tomar una decisión acerca de si ese cliente o ese empleado, ¿no?, si estamos hablando de fraude interno, tenemos que hacer una acción contra él, ¿no? Con lo cual,
entender cómo se comporta y cómo se ha comportado a lo largo del tiempo es fundamental en este aspecto, ¿no? Y aquí es donde la analítica de grafos nos aporta un valor esencial. Esas interrelaciones que existen en la información y que podemos modelar de una forma muy sencilla son las que nos dan ese valor añadido, ¿no? No solo darle un 99% de scoring de fraude o de riesgo, sino proporcionarles un mecanismo para que se pueda entender ese comportamiento y se pueda tomar una decisión al respecto. Gracias, José. Diego Rivadeneira nos pregunta, ¿el desarrollo de este tipo de modelos implica el diseño de nuevos software a la medida de cada cliente o se usan aplicaciones ya desarrolladas? Yo quiero Jaime. contestar la primera parte, claro que sí. Sí, muchas gracias por la pregunta. Mira, según Gartner, para el 2025, muchas de las tareas del científico de datos se van a automatizar. ¿Por qué? La alta demanda de científicos de datos en las compañías, la poca disponibilidad de científicos de datos, el costo de una persona experta en esto, y yo voy a decir también con mucho respeto y mucho cariño que son personas que tienen muchas ofertas laborales y permanecen poco en las empresas, van mucho de empresa en empresa. Nosotros en Stefanini y Tatic tenemos una solución que está preacelerada y preconstruida, es decir, empezar con una hoja en blanco, un proyecto de fuga de clientes, tiene todos los riesgos, todos. Que no logres el objetivo, que no conozcas las plantillas de datos, que no conozcas la interrelación de los grafos, que no tengas componentes que respondan conceptos que ya están claros sobre el fraude o sobre la fuga o sobre el goce del producto, es un alto riesgo. Nosotros usamos software preconstruido, Feature Space y Tatic, pero que en cada cliente hacemos una personalización, porque como decía Cristino, cada cliente se comporta distinto, cada compañía es distinta. Entonces nunca vas a llegar con una herramienta hecha al 100%, llegas con herramientas preconstruidas y preaceleradas. En nuestro caso, nuestra solución se llama Analyze, que ya tiene una aceleración importante, yo voy a decir que a un 70%. Es decir, cada cliente requiere una personalización, pero el software está prearmado para tener un mejor time to market, una mejor calidad en la entrega y asegurarnos que conocemos el problema. También lo decía Cristino, es que si yo no conozco de un negocio, pues hacer una predicción o la puedo hacer, pero entender y correlacionar las variables, pues eso es muy difícil. Entonces, las compañías que ustedes elijan deben ser expertas en la industria. O si no, colocaba Cristino los ejemplos de las correlaciones. Eso podría pasar. Ese es mi aporte. No sé, Cristino, si quieres ayudarme a... Sí, opino exactamente igual que tú, Jaime. Al final, obviamente, cada cliente se comporta de una manera. Como hemos visto, cada cliente tiene una calidad del data distinto. Seguramente tenga unas casuísticas distintas, ¿no? O una cartera de clientes distinta, porque obviamente dependiendo del target, ¿no? De sus productos, a qué tipo de clientes va, qué tipo de cartera de clientes tiene, ¿no? Si estamos hablando de fraude, por ejemplo, en el sector seguros, pues depende si es un producto masa o es un producto muy específico, ¿no? Pero, como comenta Jaime, nosotros, al igual que Tatic, ¿no? Disponemos de una serie de modelos, una serie de reglas, una serie de situaciones que ya hemos testeado en el mercado, ¿no? Y que son comúnmente generalizables en la industria, ¿no? Lo que hacemos es, con ese acelerador que tienen nuestras plataformas, adaptarlas a cada cliente para reentrenar con sus datos y llevar a una conclusión de una manera muy rápida y muy efectiva, ¿no? Gracias, José. Mira, Gustavo Verde Soto nos pregunta, ¿cuántas preguntas traducidas a objetivos se deben realizar? Depende de la industria, sector, región, etcétera. ¿Cómo validar las preguntas para evitar interpretaciones incorrectas y que los proyectos resulten en fracasos? ¿Qué metodología se utiliza para identificar las preguntas? Bueno, me tocaste el alma y los sentimientos. Eso es lo que yo vengo hablando en todas las compañías en América Latina, que tengo la fortuna de ser el director para Tatic en esta región. Y yo diría que la metodología, nosotros escribimos una, que se llama el árbol de la definición, propia, para asegurarnos que encontramos la pregunta. Hay que usar metodología, eso no es espontáneo, no sale la pregunta, es un trabajo de detalle con los estrategas de la organización y nosotros tenemos ese servicio pues para ayudar a las compañías a que las identifiquen. Segundo, si una compañía identifica más de 7 preguntas, yo creo que está mal hecho el ejercicio. O sea, las preguntas estratégicas deben ser, yo digo en mi experiencia, máximo 4 o 5. 5 súper estratégicas.
¿Cuántas se deben implementar? Una a la vez, porque no hay energía para hacer estrategias y operar en la organización al tiempo. Cada pregunta que tú resuelvas puede generar estrategias y la compañía no tiene energía para hacer todo. Entonces, pues inunda la organización. Entonces, yo pienso que es muy importante hacer un trabajo exhaustivo para entender la pregunta y responder una, la que más valor tenga, la que más capacidad tenga de transformar y la que sea más fácil de implementar porque tengo los datos, porque tengo accionables para la pregunta y demás. Sí, yo solo como complemento a lo que comenta Jaime, además de la pregunta, ¿no? Para que pueda ser un éxito necesitamos definir las métricas que va a responder esa pregunta, ¿no? Que es fundamental, ¿no? Al final, a veces tratamos de medir todas las preguntas con parámetros, ¿no? Desde parámetros matemáticos, ¿no? La precisión, el F1 score, bueno, situaciones que realmente no son transformadoras para la compañía, ¿no? Y lo que necesitamos es definir muy bien qué métricas vamos a hacer para que, lo que comentaba Jaime en su presentación, ¿no? Para fallar muy pronto o para darnos cuenta de que estamos ante un caso que realmente tenemos que llevarlo a producción y ponerlo en marcha, ¿no? Esas métricas que definamos en este periodo de definición, de esa definición de la estrategia, para mí también son fundamentales. Además, obviamente, de la pregunta, ¿no? Pero Claro. son fundamentales para poder tomar una decisión y que el proyecto no sea un fracaso, ¿no? Porque si nos basamos en parámetros exclusivamente matemáticos, seguramente el modelo será muy bueno, pero igual no estamos gestionando correctamente el problema de negocio al que nos enfrentamos, ¿no? Excelente, Cristina. Te voy a complementar un poquito. Y bueno, yo trabajo en maestrías de ciencia de datos. Tengo la fortuna de ser profesor para varios países en metodología de ciencia de datos. Y yo encuentro muchos científicos de datos que aún le hacen honor al resultado matemático, a la matriz de confusión como un primer resultado matemático. Yo puedo tener un modelo con una matriz de confusión espectacular, pero si no puedo accionar las estrategias, no tengo nada. Ahí te complementé, Cristina. Totalmente. Bueno, ya se nos está agotando el tiempo y tengo aquí 4 preguntas. No quisiera terminar sin responderlas, entonces dice Luis Aray, ¿cómo poder trabajar con los modelos estadísticos tomando en cuenta que el comportamiento de los últimos meses es totalmente diferente al resto de datos históricos? Yo ahora quiero contestar. Justamente vamos a mandarles, me gustaría que le mandes un artículo que escribimos desde TATIC, los retos de la ciencia de datos en medio del coronavirus. Y yo diría que hay 2 retos a los que estamos enfrentados, Future Space y nosotros. El primer reto, como tú dices, cómo hacer analítica cuando los datos han cambiado porque cambiaron los comportamientos de hábito. Y yo uso este ejemplo. Una empresa de transporte aéreo va a hacer una predicción de cancelaciones de viaje de septiembre utilizando los últimos 20 meses de historia. Pues no va a predecir nada, porque eso está contaminado por los cambios de hábito por el confinamiento. Y la segunda, que es más compleja, ¿cómo haces una predicción a un mes si la incertidumbre, el que vivimos en este momento, es total? Esta mañana anunciaban que Trump tiene coronavirus. Bueno, eso va a hacer cambios en el confinamiento, posiblemente para Estados Unidos o para algunas regiones. ¿Cómo hacer una predicción de calidad? Nosotros estamos enfocados, como explicaba José Cristina, en entender los cambios de hábito que se han generado por medio de la pandemia. Entender quién era mi cliente y cómo es su comportamiento hoy. Entender esos cambios de hábitos y gestionar y entender esos cambios de hábito. Y lo veíamos en fraude. En fraude, cada que es que tú descubres que un cliente, o cada vez que el cliente descubre que lo descubrieron haciendo fraude, cambia su forma de hacer fraude inmediatamente. Y habrán tantas formas de hacer fraude como personas intentando hacer fraude. Entonces, el reto nuestro es predecir qué va a pasar, pero además entender cómo cambiar los comportamientos de hábito de los clientes en medio de la pandemia. Si me quieres complementar, Cristian. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Ahí hay un ámbito importante, ¿no? Al igual que decíamos al principio, es fundamental hacer la pregunta adecuada, ¿no? Y ver un poco cómo la abordamos, ¿no? Hay múltiples técnicas, ¿no? De estacionalización de los datos, de intentar enfocarlos de diferentes perspectivas o de poner más peso a la última información que la anterior, ¿no? Obviamente técnicas existen y la forma de poder abordarlo pues varía, ¿no? En función de cada caso de uso, como comentaba Jaime, ¿no? Pues en nuestro caso, ¿no? Que somos expertos en esta parte de detección de fraude, de riesgos y demás, es que hay un cambio habitual, ¿no? En
en el comportamiento a la hora de hacer fraude, ¿no? Porque en cuanto pongo controles, pues nuestros clientes cambian, ¿no? Al final tenemos que ser capaces de abordar ese tipo de situaciones desde la perspectiva de la pregunta, ¿no? Y desde la perspectiva de qué técnicas utilizamos en ese aspecto, ¿no? Con lo cual, obviamente se puede hacer, tenemos que tener algún proceso, pero también hay que bajar los pies a tierra, ¿no? Y también hay que indicar que a veces no es posible, ¿no? Nadie era capaz de predecir una pandemia como la que vivimos, ¿no? Ni nadie es capaz de ver cuál va a ser el resultado, ¿no? de la pandemia, porque obviamente no tenemos nada histórico que nos ayude a poder definir esta situación en que estamos viviendo, ¿no? Obviamente hay técnicas que nos adaptamos a ese tipo de situaciones, pero dependerá mucho de la pregunta que se pueda desestacionalizar o no. Bueno, por último, Arturo Marín quiere saber, ¿una buena calidad del dato ayuda a que en caso de utilizar datos provenientes de fuentes externas se obtenga un mayor valor para el negocio? Bueno, esta es una pregunta muy interesante, ¿no? Las fuentes externas, ¿no? Pues generalmente trabajamos con fuentes dentro de la compañía y a día de hoy existen multitud, ¿no? de formas de acceder a información fuera de nuestra compañía, comprarlas, llegar a acuerdos con terceros o incluso poder explorar, ¿no? en Internet este tipo de situaciones, ¿no? Nosotros en nuestra solución, en Future Space, habitualmente utilizamos este tipo de fuentes para complementar la información que existe en el propio cliente, ¿no? Hay muchas veces que la interacción que tenemos con nuestros clientes, por ejemplo, una entidad financiera, una entidad aseguradora, es cuando compró la póliza o cuando compró nuestra cuenta, ¿no? Entonces, no sabemos en el momento en el vital en el que se encuentra esa persona, ¿no? A lo mejor compró la cuenta con 18 años y hoy en día va a ser padre de familia o tiene una situación de desempleo, ¿no? Etcétera, etcétera. Ese tipo de información de fuera de la compañía nos ayuda a complementar muchas veces la información que tenemos dentro de las compañías y nos ayuda a mejorar la calidad del dato o a verificar que nuestro dato es correcto, ¿no? con respecto al exterior, ¿no? Obviamente las aplicaciones de este tipo de fuentes son múltiples, ¿no? Desde el enriquecimiento del dato que estaba hablando o para utilizarlo como variables, ¿no? Dentro de nuestros modelos, ¿no? Para intentar pues correlar el comportamiento que hay de nuestros clientes en nuestra compañía con el comportamiento del mercado, ¿no? Para poder hacer una visión de cómo está evolucionando el mercado con respecto a cómo está evolucionando nuestra compañía, ¿no? Este tipo de aproximaciones, como digo, al final nos ayudan, ¿no? en el proceso de calidad del dato y nos ayudan a mejorar ese tipo de modelos analíticos. Yo te quiero complementar, Cristino, diciendo que si van a usar fuentes externas, asegúrense que se van a generar continuamente. Porque si tienes una fuente externa y la usas solo un mes y para el siguiente mes no la tienes, pues ahí tu modelo va a sufrir ese cambio. Pero definitivamente son muy valiosas. Bueno, José, Jaime, se nos agotó el tiempo, pero bueno, toda esta información estoy segura que ha sido muy valiosa para todos nuestros asistentes. Así que, pues yo les doy las gracias por este espacio, por toda la información que nos impartieron en la mañana de hoy. Pues es un gusto haberlos tenido en este panel. Pues para los asistentes no quiero irme sin antes recordarles que Stefanini tiene presencia en toda la región, en países como Argentina, Chile, Brasil, Colombia, Ecuador, Centroamérica, México, Perú. Así que, bueno, si quieren contactarnos, si quedaron preguntas de pronto sin responder, dudas, cualquier cosa que quieran contarnos, nos pueden contactar por nuestra página web www.stefanini.com. En nuestras redes sociales nos encuentran como @stefaninilatam o por medio del correo electrónico marketinglatam@stefanini.com. Por allí podemos atender todas sus inquietudes. Pues como saben, contamos con consultores expertos en todos estos temas, así que bueno, la invitación queda abierta para que nos contacten. Y nuevamente, José, Jaime, gracias por el tiempo, el espacio y nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz viernes para todos. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, que estén muy bien. Encantado.